En cuanto al chequeo de un equipo de ventilación mecánica, debemos de tener en cuenta, primero, qué sistema de humidificación se va a utilizar, si es activo o es pasivo. En este caso, veremos el chequeo con el armado para un sistema pasivo de humidificación, que generalmente es el que está habitualmente en todos los centros de cuidados intensivos, por su practicidad. Eso no implica que debemos de conocer todos los sistemas de humidificación que se le puede brindar al paciente para así armar el circuito de la forma correspondiente. En líneas generales, vamos a tener que armarlo en condiciones de esterilidad. Una vez ensamblada la rama inspiratoria y la expiratoria, vamos a tener que pasar al encendido del equipo, el cual va a realizar, independientemente de la marca y del modelo, un control preliminar. Una vez que lo encendemos, van a observar que la pantalla demora unos segundos en activarse, y en este caso elegimos el Neumovent porque es un equipo que generalmente está en casi todos los centros de terapia intensiva del país. Nos va a pedir que adjudiquemos una categoría, adulto, pediátrico o neonato. En este caso vamos a elegir la categoría adulto, y se va a desplazar una pantalla que me va a pedir que coloque el peso corporal ideal del paciente y los mililitros con kilogramo de peso con que lo queremos ventilar. De esa forma vamos a obtener el volumen corriente ideal para ese paciente. Le damos continuar. Ahí nos va a pedir que seleccionemos el sistema de humidificación, que en este caso es pasivo. Le damos OK y vamos a colocar un tapón en la pieza NI para sellar el circuito y poder realizar todo el control preliminar del equipo. No todos los equipos de ventilación mecánica realizan el mismo control preliminar, por lo tanto debemos de estar familiarizados con la marca. Si nosotros le damos OK, va a empezar la calibración de todas las válvulas, los sensores internos del equipo. También va a realizar el test de fuga o estanqueidad para que no haya ninguna fuga durante la ventilación, y también lo que va a hacer, va a medir la complacencia de las tubuladuras. Una vez que terminamos este chequeo, se va a accionar la pantalla con los modos operativos que queremos ventilar al paciente, y lo que vamos a hacer para aumentar la seguridad en el paciente con que se va a ventilar va a ser el chequeo con bolsa pulmón. Vamos a simular con nuestro pulmón artificial, ¿sí?, que el paciente esté ventilando en distintas modalidades ventilatorias, y de esta forma también podemos chequear no solamente que los parámetros que nosotros adjudicamos al paciente sean lo que realmente le está enviando el equipo, sino también podemos corroborar de forma segura la activación de las alarmas. Si nosotros empezamos con la modalidad asistido controlada por volumen, vamos a ver que se van a desplegar tanto las curvas de presión, de volumen y de flujo, y el equipo va a comenzar a ciclar. Vamos a determinar el volumen corriente, pero lo vamos a hacer en 3 medidas, o sea, una medida con un volumen bajo, una medida con un volumen medio y una medida con un volumen alto. En esto que vamos a corroborar que los volúmenes que nosotros le adjudiquemos al paciente sean los que se desplieguen en el panel de monitoreo digital. Esto generalmente tienen que estar dentro del mismo rango y se va a aceptar una diferencia de volumen no mayor a 100 mililitros. Si existe esa diferencia, ahí vamos a tener que pensar o que puede ser la bolsa pulmón o que hay algo dentro del sistema que esté fallando.
Por otro lado, vamos a corroborar los parámetros de frecuencia respiratoria también en 3 niveles, los parámetros de PIP en 3 niveles. El nivel de PIP lo podemos ver que puede existir una diferencia, o aceptamos una diferencia de más o menos 2 centímetros de agua. Vamos también a corroborar 3 valores de fracción inspirada de oxígeno para ver que la celda también se esté activando de forma correcta, y si todo esto está dentro de los parámetros, pasamos a la siguiente modalidad, que es la modalidad asistido controlada por presión. Seleccionamos esta modalidad en el equipo y ahí vamos a ver que en el panel de control se van a desplegar todos los valores que vamos a tener que programar. En este caso, como es una modalidad asistido controlada por presión, el volumen que movilice el pulmón en este caso o el paciente va a depender de los niveles de presión que yo le adjudique. Pero lo que quiero chequear en esta modalidad es que el nivel de presión que yo le programe sea el que realmente le está llegando al paciente. En este caso vamos a aceptar una variación del delta P de más o menos 2 centímetros de agua. Si esto está dentro de los parámetros, lo que vamos a continuar es en la modalidad presión de soporte ventilatorio. En esta modalidad, como para su accionar, primero requiere del inicio del esfuerzo por parte del paciente. Pero como es una modalidad espontánea, lo que vamos a chequear es la activación de la ventilación de respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los equipos de ventilación mecánica requieren de una alarma activa, que es la alarma de apnea. Esta alarma de apnea se programa y los segundos de apnea también son programados. ¿Cómo lo vamos a programar? Los vamos a programar, en este caso, a través de la ventilación de respaldo de este equipo, y me va a pedir la ventilación de respaldo en qué modo operativo quiere que asista al paciente en caso de tener un evento de apnea. El tiempo de apnea va a variar entre 15 y 20 segundos dependiendo de las condiciones del paciente. Generalmente en los pacientes neurocríticos le damos un poco más de tiempo de apnea, pero no mayor a 20 segundos. Una vez que yo lo programo, le doy aceptar y se va a iniciar la ventilación en presión de soporte ventilatorio. Como visualizamos, no hago ningún esfuerzo y por lo tanto el equipo va a hacer una apnea que va a tener que activar la ventilación de respaldo, como apareció en este caso. Se va a desplegar en la pantalla la alarma de condición de apnea y el equipo lo va a asistir en la modalidad asistido controlada por volumen y va a esperar a que el paciente inicie otro ciclo para que retome la modalidad de presión de soporte. De lo contrario, se va a tener que evaluar si el paciente es capaz de estar en esta modalidad o hay que controlarlo de otra forma. En cuanto a las modalidades ventilatorias, esto lo que va a pasar es que no va a salir la condición de apnea. Pero si, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo para que les quede claro. Si, por ejemplo, yo simulo con el pulmón una ventilación espontánea, la condición de apnea se reseteó y ahí el paciente va a quedar ventilando con el nivel de soporte y el nivel de PIP que le adjudique. Pasado esto, me da la seguridad de que esta alarma se activa de forma correcta. Cuando tenemos todas las modalidades ventilatorias chequeadas, lo próximo que vamos a recurrir es a activar las alarmas programables.
En este equipo en particular, las alarmas programables son la presión inspiratoria, el volumen tidal o volumen corriente, la concentración de oxígeno, la frecuencia respiratoria, el nivel de PIB bajo y también el ETCO2 en caso que el paciente cuente con monitoreo de capnografía. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Vamos a simular condiciones de alarma y lo que tenemos que realizar es una intervención o bien cambiando las modalidades o bien bajando los parámetros de alarma para que sean activadas. Nosotros vamos a ver que todas las alarmas van a tener una codificación auditiva y visual. Si yo, por ejemplo, simulo un aumento de presión en vía aérea, le voy a bajar el límite un poco, lo voy a resetear y voy a accionar una condición de aumento de presión, ahí presión máxima en vía aérea. Vamos a ver que la codificación es tanto auditiva como visual. Esa codificación ahora está con color rojo porque es una alarma de prioridad alta. Las alarmas de prioridad media van a tener el color amarillo y en muchos equipos de ventilación mecánica, cuando la alarma tiene una prioridad baja, el color es verde, que generalmente se rigen por colores amarillos y colores rojos. Por otro lado, después que tenemos la activación de todas las alarmas programables, vamos a determinar el funcionamiento de las alarmas no programables. Las alarmas no programables se van a referir a las concentraciones de gases, también se va a referir, por ejemplo, a una desconexión de la ventilación mecánica que puede recibir el paciente. Voy a simularla, desconecto y ahí me va a dar la alarma de desconexión y de presión mínima. Lo vuelvo a conectar y van a ver que esta alarma se resetea, ¿sí? Por otro lado, otra alarma no programable es la desconexión a corriente eléctrica y eso me va a dar la pauta del funcionamiento del equipo en batería. La batería la observamos en el panel superior del equipo y nos indica el nivel de carga. Si nosotros desconectamos el equipo de la corriente eléctrica, vamos a ver que va a funcionar a batería y que me va a indicar la pérdida de energía. ¿Por qué hace una prioridad intermedia el equipo con la pérdida de energía? Porque tienen una batería interna que va a tener una duración determinada dependiendo del modelo del equipo. Pero siempre va a permanecer con la alarma audible en determinados segundos durante toda la ventilación hasta que nosotros no lo conectemos nuevamente a la corriente eléctrica, donde, como ven ustedes, desaparece la condición de alarma. Si todo esto está en condiciones, nosotros tenemos la seguridad de que este equipo va a funcionar de forma correcta y se van a activar las alarmas pertinentes. Por otro lado, y por último, que no es menor, hay un parámetro que rige en todas las modalidades ventilatorias, que es la sensibilidad de disparo o trigger. Este trigger, ¿cómo nosotros vamos a corroborar que se active o que funcione? Lo vamos a corroborar simulando un inicio de ciclo de ventilación mecánica con el pulmón artificial, haciendo la maniobra de inspiración, y lo que vamos a visualizar en la pantalla son tres variables. Una es la deflexión negativa al inicio del ciclo de ventilación mecánica. Otra es el cambio en la frecuencia respiratoria, que está programada en 12 y la frecuencia total de monitoreo es de 25, 26 o 23 en este caso.
Y después, en este caso, va a haber un símbolo visual que es un pulmón que va a aparecer en cada inicio de ciclo. Estos tres componentes deben de estar siempre presentes y esto me da la seguridad de que el equipo de ventilación mecánica va a ser capaz de activar el trigger cuando el paciente lo inicie.